sembrando fe y esperanza, ofreciendo a Dios nuestra alabanza, dando amor, esa es nuestra misión. Centro de fe, esperanza y amor. Muy buenas noches, Dios les bendiga. Estamos una vez más aquí transmitiendo desde el Centro de Fe, Esperanza y Amor en Atizapán. Es un gusto el estar en este día con ustedes, así como lo hemos hecho todos los viernes. Y también reciban saludos de mi esposa. Hemos estado orando por los jóvenes, por esas transmisiones también que han hecho por medio de su WhatsApp, también esas videollamadas en los grupos familiares de jóvenes. Y creemos que Dios está obrando en sus corazones. Algo que también les queremos decir y deseamos es que siempre estén animados, como lo dice la palabra. Si tú estás afligido, ora. Si estás alegre, canta alabanza. Si estás enfermo, llama a los ancianos para que te unjan y oren por ti. Entonces nosotros estamos aquí para servirte, estamos aquí para aún guiarte y sobre todo para enseñarte lo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo trae a nuestras vidas. Y el día de hoy quiero compartirte una palabra que yo creo que nos va a hacer reflexionar acerca de los tiempos que estamos viviendo. Y sabemos que aún en estos tiempos Dios está obrando en la vida de muchísimas personas, no solamente en su pueblo, sino también hay personas que Dios les está hablando para que se acerquen a Él, porque Dios se está revelando de una u otra manera a familias, jóvenes, adultos, y lo hemos estado viendo. Hoy en día creemos que es la oportunidad de la iglesia para llevar a cabo esa gran obra que nuestro Señor Jesucristo nos encomendó. Y es anunciar el Evangelio, anunciar ese mensaje, esa buena noticia que trae salvación. Pero antes de comenzar, quisiera que levantemos una oración. Y esta oración tiene un fin y un propósito, y es que Dios siga fortaleciendo el corazón de su iglesia para que sigamos anunciando. Y después vamos a continuar aún con el tema que el día de hoy te quiero compartir. Pero antes pongamos este tiempo en oración para orar por la iglesia y aún por aquellas personas que Dios les está hablando a su corazón. Señor, en esta hora te damos las gracias porque tú eres el que has tenido misericordia de nosotros. A cada persona, a cada hermano, cada hermana que nos está viendo, pedimos que seas tú, Señor, el que estés afirmando esa fe. Y deseamos, Señor, que nos permitas avanzar como iglesia, que nos permitas seguir creciendo en tu palabra y aún en compartirla para con aquellos que no conocen esa esperanza y esa buena noticia. Queremos ser instrumentos tuyos. Te pido por cada joven, por cada grupo de los jóvenes, los que están haciendo videollamadas, los que están haciendo devocionales, los que están grabando algún mensaje y lo están compartiendo con los demás jóvenes y aún a aquellos que han estado invitando para que escuchen esta palabra. Te pedimos, Señor, que te sigas revelando como lo has hecho. Pedimos que seas tú el que sigas transformando corazones y que por medio aún de estas transmisiones podamos llegar más allá, Señor. Podamos llegar a más jóvenes, a más señoritas, que podamos llegar a más familias, Señor. Y que por medio aún de estas palabras que tú has dejado, para que nosotros las mencionemos, para que nosotros las llevemos a cabo en nuestra vida, permítenos aún, bendito Dios, llevarlas a esas familias que necesitan esa esperanza. Ayuda, Señor, a la juventud de nuestro país. Ayuda a cada uno, bendito Dios, de los pastores, de jóvenes que ha estado llevando a cabo este trabajo por medio de transmisiones. Deseamos de tu gracia, Señor, para que tú manifiestes aún tu poder por medio de tu Espíritu Santo, salvando a aquellos, bendito Dios, que tú has estado mirando. Aquellos, bendito Dios, que en su corazón desean verte, bendito Dios, desean conocer más allá.
En tus manos, bendito Dios, está la juventud de nuestro país. A ti sea la gloria, Señor. Ayúdanos a hacer esa fuerza, esa generación que aún lleva a cambio esos cambios, Señor, para aún llevar, bendito Dios, a las generaciones que vienen para siempre darte la gloria. Ayúdanos, Señor. Ayuda a esta generación. Ayúdanos, bendito Dios, a los jóvenes que estamos viviendo estos tiempos, a concentrarnos en ti, a saber que tú eres la respuesta a todo lo que aún sucede en esta tierra. En el nombre de Jesús, Señor, aún te pido que afirmes el corazón de los líderes. Afirma, bendito Dios, el corazón de cada joven, de cada señorita que nos escucha. En tus manos está cada vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y bueno, ahorita también creemos que estamos viviendo un gran reto como iglesia. Y ese gran reto es porque ha habido cambios, ha habido circunstancias. No es fácil el adaptarse a los cambios, pero es importante ver qué cambios están sucediendo para que nosotros actuemos. Y te pido que estés orando ahí en tu casa, te pido que estés orando aún por la iglesia y aún de todos estos cambios que puedan llegar a venir, porque sabemos que todo está en manos del Señor, pero nosotros al vivir en esta tierra, la misma palabra nos lo dice, que vamos a vivir dificultades, pero esas dificultades en esa característica que debe de tener el cristiano de enfrentar aún la adversidad con gozo, con fe, tú y yo tenemos que prepararnos para esos cambios. Este reto que tenemos enfrente es para que tú y yo nos preparemos y seamos sensibles a la voz de Dios. Seamos sensibles a lo que Él nos está pidiendo que hagamos en estos tiempos. Así como lo hacía con sus profetas, así como lo hizo con sus apóstoles, así como lo hizo con el apóstol Pablo, guiando a esas iglesias por medio del Espíritu Santo, que este Pablo era sensible a esa voz y aún los instruía y los guiaba. Aún en este tiempo estamos viviendo esas transiciones, esos cambios. Pero tú y yo debemos de estar preparados y siempre confiando en que el que tiene el control es nuestro Señor Jesucristo. Y Él intercede por nosotros. Él está cubriéndonos. Él está llenándonos aún de ese amor, nos está llenando aún de esa esperanza, de esa expectativa de que aún en los tiempos, aunque sean difíciles, tú y yo vamos a ver la mano del Todopoderoso. Amén. Entonces, te pido que ahí en tu casa lleves a cabo estas oraciones para que aún Dios nos prepare en estos tiempos que estamos viviendo, día con día, y que seamos muy sensibles a lo que Él nos quiere hablar. Y el día de hoy quiero hablar de un tema que está en Isaías, es un relato de un rey, y le puse por tema la fragilidad de la vida. Y esto lo vamos a encontrar en Isaías, capítulo 38, versículo 1 al 6, es a lo que le vamos a dar lectura. Pero también quisiera orar para que Dios siga obrando por medio de su palabra y siga afirmando lo que Él quiere para nosotros, para que aún tú y yo cumplamos el propósito. Oremos al Señor para que este tiempo que estamos escuchando su palabra sea de provecho. Señor, en esta hora queremos poner en tus manos este tiempo para que podamos aún escuchar tu palabra y por medio de ella seguir siendo instruidos, seguir siendo transformados. Porque creemos que todo lo que aún tú nos dices y nos enseñas por medio de tus escrituras, por medio de lo que aún tú dictaminaste, Señor, que cada hombre que escribió estas palabras era para cumplir propósitos para ti. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón siempre tenga esa hambre de escucharte, de esa hambre de poder aún anhelar que la palabra sea revelada.
Entréganosla, Señor, revélala a nuestro corazón y que podamos ser hacedores y no solamente oidores. En el nombre de Jesús, en tus manos está este tiempo, Padre. Amén y amén. Pues vamos a darle lectura al texto, ahí en Isaías 38, versículo 1 al 6. Y dice aquí en la palabra: en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: el Señor dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración al Señor. Y dijo: oh Señor, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra del Señor a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías, el Señor Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Amén. Esta es la palabra. Y como te decía, le puse por título a este tema: la fragilidad de la vida. Dice aquí en el versículo 1 que en aquellos días, ¿de qué días estaba hablando? De los días en que estaba reinando Ezequías en Judá. Y en este tiempo nosotros vemos aquí en la narración de Isaías que el pueblo que estaba en contra de Jerusalén, de Judá, era Asiria. Y el rey de Asiria era Sennacherib. Este hombre era un hombre que insultaba, trataba de amedrentar al pueblo. Y esto lo hacía por medio de ir ahí alrededor del muro de la ciudad y les gritaba que no había quien los defendiera, que él los iba a destruir. Y esto es algo que complicaba también la situación en la cual estaba viviendo el pueblo, porque aparte de recibir esta amenaza por medio de los asirios, también vemos que el rey Ezequías estaba enfermo. Entonces había muchas cuestiones que estaban en contra de Israel, en contra del rey y aún en contra del mismo pueblo. Y creo que en comparación a lo que tú y yo muchas veces hemos llegado a analizar acerca de estos tiempos, muchas veces vemos un panorama pues muy aterrador o muy difícil. Y creemos que aún todo lo que se ha dicho por medio de las autoridades y aún de lo que hemos visto en noticias, pues creemos que aún va a suceder un cambio muy importante en la vida del hombre de ahora en adelante. Pero creemos que en la providencia de Dios, en la soberanía de Dios, Él está haciendo estos cambios también porque aún está probando en estos tiempos el corazón de la iglesia. Y algo que nosotros podemos ver en este relato es que aparte de que en estos días estaban sufriendo de amenazas, de una amenaza militar, que esto podía afectar la economía, podía afectar a la política del pueblo, podía afectar aún también la vida social que ellos tenían. Y yo creo que cuando uno como ser humano comienza a analizar estas cuestiones de que hay amenazas hacia la vida de alguien, cuando hay una amenaza hacia el pueblo, hacia una ciudad, creo que es algo que nos hace temer, nos hace aún pensar qué es lo que debemos hacer. Y yo creo que aquí en la palabra de Dios vamos a encontrar esas respuestas. Porque a pesar de que Ezequías era un hombre que más adelante él va a narrar las características por medio de una oración que le hace al Señor. ¿Y cuáles son las características de este rey? Él lo va a decir. Pero en medio de todo esto dice aquí en la palabra que aquellos días enfermó Ezequías de muerte. Y esta enfermedad de muerte, bueno, estamos viendo que era una enfermedad que ya lo estaba matando.
que día con día se iba complicando, que día con día su salud iba menguando y ya no iba a ser igual. Pero también vemos que su amigo, el profeta Isaías, aún va a llevarle un mensaje. Pero fíjate ahí en el versículo 6, antes de continuar ahí en el versículo 1, vamos a ver lo que sucede en conclusión y dice, y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria y a esta ciudad ampararé. ¿Por qué quiero irme al versículo 6 y por qué quiero adelantarme hasta ahí? Porque fíjate que va a suceder una liberación y van a ser dos actos de liberación que el Señor va a manifestar en la vida del rey y del pueblo, de su pueblo Israel. Pero esta liberación la vemos narrada en el capítulo anterior, que es el capítulo 37. Y en el capítulo 37 se narra cómo aún Dios defiende a su pueblo y no deja que sean destruidos o llegue esa invasión militar hacia Israel, hacia Judá, para destruirlo, sino que aún Dios va a defender y va a cumplir la palabra que le está diciendo a Ezequías. Entonces, en esa parte, ¿por qué es que quería darte esta referencia? Es porque en el 38 ya se va a narrar lo que sucede con Ezequías, pero lo que estamos viendo en redacción del autor, que es Isaías de este libro profético, es acerca de que el mismo autor quiere revelar dos eventos muy importantes de liberación y no disminuir ni quitar la importancia que tiene cada uno de estos actos que Dios va a manifestar. Y uno de los que te he estado diciendo es acerca de la enfermedad que tiene el rey Ezequías, y la otra parte es cómo ha sido amenazado el pueblo de Israel. Entonces, por esta cuestión es que se dividen los relatos de cuando Dios libera al pueblo de Israel y también cuando Dios libera y ayuda la vida del rey Ezequías. Entonces, viendo este panorama, era un panorama un poco complicado, era un panorama difícil, pero vamos a ver la mano de Dios en medio de todo esto. Y dice ahí, y le dijo el Señor por medio de Isaías a Ezequías, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces, imagínate esta noticia que le está dando Isaías, porque Isaías realmente apreciaba a Ezequías. Era el profeta que lo instruía y lo guiaba al reinado que llevaba a cabo este Ezequías. Y yo creo que muchas veces cuando uno va a visitar a un enfermo, lo que menos hace es llevarle una noticia pues como esta que le está llegando a Ezequías. ¿Cuál es esa noticia? Que va a morir. Yo creo que cuando uno visita les va a llevar una palabra de esperanza, va a orar por ellos, les va a decir sigue adelante, haz la voluntad de Dios hasta el último momento, tú entrégate a Él. Pero aquí, como siempre han sido la característica de las palabras de los profetas, son directas y van al grano. Y así recibió esta noticia Ezequías por parte de Isaías, que le dice, vas a morir y ya no vas a vivir más. Y no sé cómo, aún en esa parte, ¿cuál era la expresión en su corazón? Porque yo creo que hubo un encuentro de emociones en la vida de Ezequías, pero él dice que en el momento, y versículo 2, dice que entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración al Señor. Creo que cuando llega una noticia difícil a nuestras vidas, no sabemos qué hacer. Pero algo que aquí sí vemos en característica de Ezequías es que él fue a Dios. Él comenzó a orar. Cuando recibió esta noticia de que iba a morir, dice que él se volteó a la pared y comenzó a orar al Señor. Y en esa oración expresó lo que realmente había en su corazón. ¿Y qué era lo que había en el corazón de Ezequías? Y dice que le dijo, oh Señor, te ruego que te acuerdes ahora que ando
delante de te ruego, perdón, que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. O sea, la defensa de Ezequías o la oración de Ezequías era acerca de lo que él estaba aún viviendo, en qué aspecto, en cómo él era. Porque fíjate que la característica de Ezequías es que era de los reyes buenos que narra aún la palabra. Tú lo puedes encontrar en Reyes. Pero en esta cuestión de Ezequías, vemos que él está diciendo: Señor, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad. O sea, le está diciendo: he vivido correctamente delante de ti. He hecho lo que aún tú me has pedido hacer. Y aquí cuando dice que ha vivido delante de ti en verdad, es porque no ha ocultado nada. Y la siguiente expresión que dice: y con íntegro corazón, entonces está diciendo que no ha habido nada en su corazón que ha hecho en contra de Dios. Y esto es algo tan importante que nosotros debemos de ver. Porque un hombre, cuando recibe una mala noticia, normalmente la reacción que tiene es acerca de ir en defensa o ir en contra de lo que está sucediendo. Como aún hemos visto relatos en la palabra que no aceptaban aún la profecía y que decían: no, no va a ser así. Lo podemos ver con otros profetas que llevaban un mensaje al rey y los reyes no lo aceptaban y decían: no, eso que tú me hablas no me da esperanza, eso no proviene de Dios. Pero aquí hay algo muy importante que tú y yo debemos de reflexionar. ¿Y cómo es que reaccionamos ante las cuestiones y circunstancias difíciles que vienen a nuestra vida? ¿Cómo tú y yo nos comportamos y aún vemos a Dios? Porque muchas veces en las situaciones difíciles culpamos a Dios y decimos: ¿por qué si yo he hecho esto, yo he hecho lo otro? Pero muchas veces no es así. Y tratamos de hacer ver que Dios es injusto con lo que nos está sucediendo. Pero Ezequías, al tener un corazón íntegro y al vivir en esa verdad, y como lo dice también aquí, que él se deleitaba, porque dice que él hacía lo que era agradable delante de los ojos del Señor. Entonces él se deleitaba con hacer las cosas bien delante del Señor. Era un hombre que estaba entregado a Dios, era un hombre que vivía bajo la soberanía de Dios. Era aquel que buscaba el hacer su voluntad. Pero tú y yo, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos reaccionar ante los momentos de dificultad y que van en contra de nuestra vida? Por eso es que muchas veces nosotros aún cargamos cosas en nuestro corazón que nos hacen actuar de la manera que no queremos hacerla delante de Dios. Por eso en nuestro corazón debemos de desarrollar la integridad, de ser transparentes, primeramente con Dios, primeramente con aquel que nos ha dado la vida. Y al tener esa transparencia con Dios, aún la vamos a tener hacia nuestro prójimo, hacia nuestra familia, amigos, ante nuestra sociedad. Y eso es lo que se necesita hoy en día, esa transparencia y esa seguridad de que Dios, aún en medio de las dificultades, nos escucha. Ezequías se cree que en este tiempo que recibió esta noticia de que iba a morir, iba a cumplir 35 años, se cree que era entre 32 y 35 años de la edad que tenía. Y en esta parte, hablando de la historia, se cree que Ezequías era un joven, era muy joven, y que en este tiempo que él estaba reinando, aún hubo en cierto momento paz en Judá. Y no hubo tanta guerra como en otros reinados. Pero vemos que lo que le estaba sucediendo a él era algo pues complicado, porque dice que tenía una enfermedad de muerte. Y esa palabra que le trajo Isaías de decirle: vas a morir, yo creo que no le dio más esperanza. Y
sintió que todo se derrumbaba. Muchas veces nosotros como seres humanos así vemos la muerte. Sabemos y aceptamos que en algún momento va a llegar, pero algo que sí no sabemos es cuándo va a llegar, en qué momento va a llegar. Y muchas veces lo vemos muy lejos. Pero analicemos esto también. No solamente de la muerte, sino aún en la vida misma, vemos que hay muchos cambios. Yo creo que tú y yo hemos visto cómo nuestra vida cambió de un momento a otro. Comenzando el año, todavía teníamos nuestra vida normal, nuestra rutina normal, vamos a trabajar, nos despertábamos a cierto horario para hacer ciertas actividades, pero de repente viene todo esto que vemos acerca del coronavirus, vemos acerca de los cambios que se van a cerrar ciertos lugares, perdón, y ahí en esa parte podemos ver qué es lo que nosotros debemos de analizar en ese cambio, cómo lo estamos tomando. Yo creo que como lo han venido diciendo también por medio de predicaciones, es que va a haber un cambio en la vida del hombre. Tal vez ya no es lo mismo cómo se va a desarrollar aún en los aeropuertos, los viajes, y aún sabemos que va a haber cambios económicos. Pero delante de esos cambios, tú y yo tenemos que ir a Dios. Aunque muchas veces esas situaciones y esas noticias son abrumadoras y no nos dan nada de esperanza, nosotros también tenemos que voltear a ver a Dios y aún orar. Pero también es el momento de presentarnos delante de Él de la manera correcta, como lo está diciendo Ezequías. He sido íntegro de corazón, he hecho lo que a ti te agrada, he vivido en la verdad. Y tú y yo estamos realmente preparados para decirle al Señor, acuérdate de mí, cómo yo he vivido, cómo yo he desarrollado mi vida. Tú sabes cómo en las madrugadas, en las noches, en las tardes, todo el tiempo anhelo hablar contigo. Tú sabes cómo he actuado, cómo le he hablado a mi vecino. Tú sabes cómo me he comportado aún delante, Señor, de las dificultades. Acuérdate de mí. ¿Tú estás seguro de que aún Dios va a responder a esa oración? Esto es algo que aquí podemos ver que la vida del hombre es muy frágil. La vida del ser humano, como lo dice la palabra, es en un instante. Es como la hierba, es como la neblina. En la mañana está, pero cuando llega al mediodía ha desaparecido. ¿Cómo es la hierba que crece, da su flor y después se marchita? Así es nuestra vida. Nosotros no podemos controlar nada aún de nuestra propia vida. Y aquí vemos que Ezequías está viendo esta parte. Él está viendo que su vida es frágil. No era que tenía miedo a que Asiria llegara, sino tenía miedo a él morir. Y yo creo que a cada uno de nosotros nos llega ese momento. Y hay veces que tememos a muchas cosas. Y hay veces que tememos a esos cambios. Pero te digo algo, no hay quien detenga la muerte física. Dice la palabra que está escrito que para todos, que moramos, que vamos a morir y que después de eso vamos a ir al juicio. Entonces, no hay quien no dé ese paso. Aunque hay ejemplos en la palabra de que no murieron. Ahí está Enoc, ahí está Elías. Pero ya no se ha sabido de otros más. Pero tú y yo tenemos que dar ese paso de misericordia que es la muerte. Uno como creyente ve la muerte como el paso de misericordia. Uno como creyente ve la muerte
de pasar de esta tierra a esa vida eterna. Porque nada de lo que está aquí va a permanecer, todo va a ser destruido. Por eso dice que van a llegar nuevos cielos y nueva tierra. Vamos a habitar tú y yo, si has creído en el Señor Jesucristo, en un nuevo lugar. Y no te vas más a acordar de en el lugar donde viviste. Pero veamos esto. Dice aquí que en el versículo 3, en la última oración, y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Por qué crees que lloró? ¿Por qué crees que en otra versión dice que lloró amargamente? ¿Por qué crees que haya llorado Ezequías? Porque tal vez los sueños, las metas, los anhelos que él tenía, dijo, pues hasta aquí llegué. La muerte, nadie le puede decir, oye, no, ahorita no es el tiempo, déjame vivir esto y lo otro, y después ya vienes. Si quieres, vienes dentro de un año. No es así, nadie puede aún decirle a la muerte esa parte. Pero es importante que tú y yo veamos cómo en medio de los cambios, cómo es que tenemos que actuar. Cómo debemos de vivir esos cambios. Porque aunque muchas veces lo que llegamos a escuchar no nos da esperanza, por medio de las noticias, por medio de aún de videos, de ciertas noticias que circulan en las redes sociales, que llegan a trastornar aún nuestra mente y decimos, bueno, pues, ¿qué voy a hacer yo? Los proyectos que tenía, las metas que tenía, los planes que tenía con mi familia en el trabajo. ¿Ahora qué voy a hacer? O los que se han quedado sin trabajo. ¿Cómo es que lo voy a hacer? ¿Cómo es que voy a resolver las situaciones? Pero aquí lo vemos y dice en el versículo 5, perdón, vamos a leer el 4 y después el 5 y dice, entonces vino palabra del Señor a Isaías diciendo. Entonces en el momento que Isaías le da el mensaje, yo creo que antes de que él saliera del lugar donde estaba Ezequías, yo creo que regresa Isaías para darle este mensaje porque Dios le seguía hablando. Y fíjate cuál es el mensaje que le da Isaías primero. Dice, ve y di a Ezequías, el Señor Dios de David tu padre dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Primero recibe el mensaje Isaías para dárselo a Ezequías. Pero fíjate que este mensaje trae una esperanza. Porque le está diciendo que le va a añadir. ¿Cuánto? 15 años le está añadiendo a la vida de Ezequías. ¿Qué podemos reflexionar acerca de este versículo? ¿Qué podemos ver? Que aún Dios en medio de las dificultades que tú y yo llegamos a vivir, Él siempre va a enviar un profeta, un mensajero de Él para decirnos, el Señor dice así. Y yo creo que en este tiempo va a pasar. Aunque vengan cambios, tú y yo, al saber que el Señor está con nosotros, Él va a traer un beneficio en estos cambios. ¿Por qué los permite? Él permite estos cambios. Él permite que en nuestra vida existan cambios. Pero en estos cambios, Él quiere que nuestra fe sea estable. Venga lo que venga, una fe estable. Y después dice en el versículo 6, y dice, y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria, y esta ciudad ampararé. Cuando Ezequías oró al Señor, dice aquí su palabra que él escuchó su oración y también vio sus lágrimas. Yo creo que Dios sabe cuando uno derrama sus lágrimas con un corazón íntegro. Yo creo que Dios sabe cuando uno derrama lágrimas en esa necesidad. Y Él no lo toma en poco. Él no toma en poco lo que tú oras.
cuando lloras, porque Él es sensible. El Señor es sensible, su oído es sensible. Y fíjate que Él mostró esa misericordia para con el rey. Y no solamente mostró su misericordia con el rey, sino la mostró con el pueblo. Pero fíjate cómo fue esa oración. Y le dijo, no solamente a ti es que te voy a librar, no solamente a ti es que voy a añadir vida, sino también a este pueblo. Va a haber paz, yo lo voy a cuidar, yo lo voy a amparar. Y el Señor nos quiere decir en este tiempo esto, que Él nos va a cuidar, que Él nos va a libertar, porque hemos creído en Él. Por esa razón, porque tú y yo confiamos en Él y porque tú y yo estamos viviendo con un corazón íntegro, estamos viviendo en su verdad, que es su palabra, que estamos viviendo siendo transparentes y nos deleita buscarlo, nos deleita estar con Él. Porque aquí las lágrimas de Ezequías conmovieron a Dios. Y es por eso que le dice, ve y dile que no va a morir, que le voy a añadir 15 años más. No va a morir en este momento. Y es lo mismo que Dios nos dice. Es tiempo de arrepentimiento. Yo creo que en medio de todos estos cambios, es tiempo de que tú y yo volteemos a ver a Dios. Porque muchas veces el temor se apodera de nosotros. Muchas veces, como aquí lo vemos con esta noticia, y también vemos en el Nuevo Testamento, lo podemos ver con Pablo. Como él aún le decía a las iglesias, oren por mí, para que pueda salir de esta cárcel, para que las puertas puedan ser abiertas y yo pueda salir de aquí. ¿Por qué esa expresión de Pablo? Porque realmente lo que vivía en esos lugares no era fácil. Eran lugares complicados. El estar en la cárcel, en la oscuridad, apartado de todo, no era algo fácil. Pero Pablo aún creía que por medio de la oración, aún creía que por medio de esa fe, porque si algo es característica de Pablo es esa fe que él tenía. Y mira lo que sucedía en su vida de Pablo. Siempre vivió con esa esperanza y esa fe de que iba a ser librado por aquel que lo llamó. Y tú y yo hemos sido llamados a la salvación. Tú y yo hemos sido llamados a servirle a Él. Pero ¿qué tanto aún estamos derramando esas lágrimas de que aún en medio de estas circunstancias que no nos dan nada de esperanza, Él está ahí? Él quiere que seamos sensibles a su voz. Él quiere que tengamos un corazón abierto a Él. Un corazón puesto en sus manos. Y decirle, Señor, tú eres el único que me puede librar de esto. Tú eres el único que me puede ayudar a salir de esto. Esa es la fragilidad de la vida que tenemos tú y yo. Cuando nos enfrentamos a dificultades, nuestra vida, nuestra debilidad como hombres, se muestra delante de ello. ¿Quién puede salvarnos de todo esto? ¿Quién nos puede salvar de estos cambios, joven? Amigo, tú que nos estás viendo, ¿quién nos va a poder aún dar esperanza en medio de todo esto que va contrario a la vida del hombre? Solamente Jesús. Solamente Jesús es el que nos puede dar esperanza. Él es el único que nos puede librar. Porque así como se lo dijo Ezequías, 15 años más de vida. Y también voy a cuidar de este pueblo. Pero fíjate cómo aún en medio de todo esto, la manera de ver la vida de Ezequías cambió.
Y eso es algo que nosotros debemos de notar. Y es algo que tú y yo debemos de tener muy claro. Que cuando vienen las dificultades es cuando Dios se quiere revelar y quiere cambiar nuestra manera de ver la vida. Y fíjate que en este mismo capítulo, en el versículo 15, dice, ¿qué diré? Porque este es un salmo o es un cántico que escribe Ezequías después de esto que había él vivido. Y dice, ¿qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Y está diciendo que Dios lo que le dijo, él mismo fue el que lo libró. El que le estaba afirmando que le iba a dar vida y que le iba a dar paz al pueblo y que los iba a liberar de ese ataque de Siria, porque vemos cómo a cuántos del ejército de Siria destruyó el Señor, que fueron muchísimos y lo podemos ver en el capítulo 37. Vemos aquí que dice que el que lo dijo, él mismo lo ha hecho. Y así es Dios. Lo que Él te ha dicho, Él lo va a hacer. Es seguro que Él lo va a hacer. ¿En qué momento? En el momento que Él lo desee, pero Él lo va a hacer. Y dice, andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. ¿Te das cuenta cómo la vida de Ezequías cambió? Cambió su manera de ver aún quién era él delante de Dios. Y fíjate cómo él anda delante de él humildemente. Y dice todos mis años. Entonces él está diciendo que va a actuar humildemente delante de Dios todo lo que le resta de vida. ¿Por qué causa va a andar así? Por la causa de que él antes tuvo amargura por la enfermedad, por las cuestiones difíciles, pero Dios le cambió y le dijo, yo te voy a ayudar, yo te voy a dar vida. Y al darle vida, ¿qué hizo? Que él lo libertó de esa amargura porque le dio esperanza. La amargura se trata con amor y esperanza. Por eso dice ahí la palabra que no podemos andar, ¿verdad? Y que tengamos cuidado si brota una raíz de amargura, porque puede contaminar a muchos. Una persona que es amarga es porque ha perdido su esperanza. Una persona que se ha amargado es porque ha perdido aún esa sensibilidad a la voz de Dios. Una persona que se ha amargado es porque ha volteado su mirada a ver las cosas que hay en el mundo y no en aquel que realmente pone su vida por nosotros. Una persona que se amarga es una persona que ha dejado de confiar en Dios. Por eso él, como lo dice la palabra, ¿verdad? Que a lo mismo le pasó con el rey David. Vuélveme el gozo de mi salvación. ¿Tú tienes ese gozo de salvación hoy en día? No dejes que en tu alma llegue la amargura. Ten fe, ten esperanza, ten esa fortaleza en Dios. Pero algo que Él reconoce es porque Él me la quitó, Él me libertó de esa amargura. Voy a vivir humildemente. Voy a vivir íntegramente delante de ti. Hoy en día que no nos estamos reuniendo, no sabemos de muchos hermanos que si están viendo las transmisiones, si están viendo realmente el cómo llevar a cabo una relación con otro hermano en el aspecto de orar, en el aspecto de platicar. ¿Qué es lo que está sucediendo con aquellos hermanos? Y esto es algo que hoy en día está siendo probado. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? Nos congregábamos por amor, por integridad, porque nos agradaba, porque era algo en lo cual nos deleitaba el congregarnos, o solamente lo hacíamos por calmar nuestra conciencia. Ten en cuenta que a pesar de las circunstancias, Dios sigue siendo el mismo. Su palabra sigue diciendo lo mismo.
Pero tu corazón, nuestro corazón, ¿cómo está en estos tiempos? ¿Confiados en Él? Si tú aún has tenido esas dificultades, ora a Dios. Derrama esas lágrimas. Confiesa aún desde lo más profundo de tu ser que hay. Y Él aún va a traer una respuesta, como lo hizo con su rey. Porque a este rey no lo abandonó. Y Él nunca va a abandonar a alguien que vive íntegramente delante de Él. Él se deleita con los de íntegro corazón. Son bienaventurados los que tienen un corazón íntegro, porque Dios está con ellos. Dios está con aquellos que se deleitan en su presencia. Fíjate muy bien cómo llevas a cabo tu vida. Fíjate muy bien cómo estás desarrollando en estos tiempos que no puedes congregarte tu vida. Y si realmente tú crees que Dios está contigo. Te invito a que hables día con Él, que aún tú mismo abras tu corazón y que analices, reflexiones, qué no has hecho bien y aún le digas que tenga misericordia. Tengamos fe, tengamos esa esperanza puesta en Él, porque los días son malos, son difíciles, pero creemos que todo lo que Él nos ha dicho es verdad. Si tienes algún comentario, si quieres ahí aún dejar tus peticiones, pedimos que las escribas. Si aún quieres recibir consejería, llámanos a los teléfonos de la iglesia. Al final van a aparecer. Y también, si tú puedes aún comunicar con otros hermanos, orar por ellos, eso aún va a animar mucho a la iglesia. Cuidémonos. Seamos conscientes de todo lo que aún debemos hacer en estos tiempos. Llevemos a cabo el trabajo que Dios nos ha pedido hacer, pero hagámoslo con un corazón íntegro, con un corazón humilde, un corazón quebrantado delante de Él, sabiendo que todo depende de aquel que nos llamó. Cuídate mucho, estamos para servirte y recuerda que todo lo que hagas, sea lo que sea, Dios lo va a juzgar. Dios te bendiga. Cuídate mucho. Estamos en contacto. Hasta luego. Gracias por tu generosidad a través de tus ofrendas y diezmos. Recuerda que tenemos 2 maneras en la cual puedes hacerlo. Número 1, transferencia bancaria. A nombre de Centro de Fe, Esperanza y Amor AR. Clave interbancaria 01 21 80 00 19 28 12 95 98. Banco BBVA, Bancomer. Número 2, en nuestras instalaciones. Recuerda que estamos para servirte. Si requieres atención personalizada, llama al teléfono 58 22 19 88.